Johnny Carson acababa de terminar su monólogo de apertura en el Tonight Show, cuando se giró hacia su invitado Clint Eastwood y dijo algo que pretendía ser una broma. Pero lo que Clint hizo a continuación dejó a Johnny llorando y reveló un secreto que el hombre más duro de Hollywood había mantenido oculto durante 15 años. Era el 14 de noviembre de 1985. Estudios de la NBC en Burbank, California. El Tonight Show, protagonizado por Johnny Carson, estaba a punto de emitir uno de los momentos más inolvidables de la historia de la televisión y nadie lo vio venir. Este no era un segmento planeado. No hubo ensayos, ni guiones. Lo que sucedió esa noche fue crudo, sin filtros y tan emocionalmente poderoso que los miembros del equipo que habían trabajado en el programa durante décadas dirían más tarde que nunca habían experimentado algo así. El público del estudio, 465 personas que habían esperado meses por entradas, no tenía idea de que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría la forma en que Estados Unidos veía a Clint Eastwood para siempre. Johnny estaba en la cima de su carrera, 23 años detrás de ese escritorio. Había entrevistado a presidentes, estrellas de cine y leyendas de todos los rincones del espectáculo. Creía haberlo visto todo. Se equivocaba. Cuando Clint Eastwood salió de detrás de la famosa cortina arcoíris, el público estalló en llanto. Se movía con ese paso lento y pausado que lo había convertido en un icono. 1,93 metros, ojos que podían detener a un hombre a 50 pasos, la encarnación de la dureza estadounidense. Estrechó la mano de Johnny y se sentó en la silla de invitados. Lo que la mayoría de los espectadores no sabían era que estos dos hombres habían sido amigos durante casi 20 años. Partidos de golf en la casa de Johnny en Malibú, cenas nocturnas donde las cámaras estaban lejos. Se conocían más allá de las máscaras de Hollywood. La entrevista empezó con normalidad. Clint estaba promocionando su nueva película, Pale Rider. Intercambiaron historias. El público rió. Todo parecía cómodo, rutinario. Pero a los 15 minutos, Johnny se inclinó hacia adelante con ese brillo travieso en los ojos. Estaba a punto de hacer una broma. Una broma simple e inofensiva entre viejos amigos. Lo que Johnny no sabía, lo que nadie en ese estudio sabía, era que su broma desataría una historia que Clint Eastwood había enterrado desde la noche en que su padre murió en una habitación de hospital en 1970. Una promesa hecha. Una promesa guardada en secreto y un dolor tan profundo que el hombre que nunca mostró debilidad estaba a punto de derrumbarse en televisión nacional. Antes de continuar, déjenme saber en los comentarios desde dónde están viendo esta noche. Y si son nuevos aquí, bienvenidos a Celebrity Unseen, donde les traemos las historias no contadas detrás de las leyendas. La entrevista había ido bien. Clint estaba relajado, encantando a la audiencia con historias detrás de escena del set de Pale Rider. Su humor seco hizo que la multitud comiera de su mano. Entonces Johnny decidió divertirse un poco. Mencionó que Clint era conocido como el tipo fuerte y silencioso. Hizo referencia a sus papeles icónicos, El hombre sin nombre, Harry el sucio, el vaquero que hablaba más con su estrabismo que con palabras. El público rió entre dientes. Johnny se recostó, con esa sonrisa familiar extendiéndose por su rostro. «Sabes, Clint, he oído rumores interesantes sobre ti a lo largo de los años. Talentos ocultos, cosas de las que no hablas». Clint arqueó una ceja. «¿De verdad?». Johnny señaló dramáticamente hacia el piano de cola que estaba cerca de la banda de Doc Severinsen. «Escuché en alguna parte que de verdad tocas el piano. ¿Es cierto o son solo tonterías de Hollywood?». El público rió. La idea parecía absurda. Sucio y peludo tocando las teclas. El hombre que había disparado a 500 malos en la pantalla, sentado para una suave melodía. Johnny presionó más, aprovechando el momento. «Vamos. ¿Por qué no nos tocas algo? O sea, has manejado todas las armas conocidas por el hombre en tus películas. Seguro que sabes tocar un piano». La famosa risa de Ed Mahon resonó por el estudio. El público se unió a la risa, pero Clint no se reía. Se quedó muy quieto en la silla de invitados. Su expresión cambió ligeramente, pero Johnny lo notó. Después de 23 años leyendo a invitados, pudo sentir cuando cambió la energía en la sala. Algo había cambiado.
Clint bajó la mirada hacia sus manos. Manos grandes. Manos que habían construido un imperio en la pantalla. Manos que de repente parecían inseguras. La risa en el estudio comenzó a desvanecerse. 3 segundos de silencio. 5 segundos. En televisión. Eso es una eternidad. Johnny comenzó a dar marcha atrás. Hoy solo bromeo, Clint. No tienes que hacerlo. En realidad, Johnny. La voz de Clint era tranquila, mesurada, pero había algo debajo. Algo pesado. Creo que lo haré. Las cejas de Johnny se alzaron. Espera. ¿Hablas en serio? Clint se levantó lentamente de la silla de invitados. El público murmuró, confundido. Caminó hacia el piano, sus botas resonando en el suelo del escenario. Cada paso, deliberado. Cada paso con el peso de algo que nadie en esa sala entendía. Se sentó en el banco. Sus manos se cernían sobre las teclas. El estudio quedó en completo silencio. Doc Severinsen bajó la trompeta. La sonrisa de McMahon se desvaneció en algo solemne. Los operadores de cámara intercambiaron miradas. Johnny se levantó de detrás de su escritorio, acercándose. Su instinto le decía que algo importante estaba a punto de suceder. Y entonces, por primera vez en su carrera, América vio algo en los ojos de Clint Eastwood que nunca antes habían visto. Vulnerabilidad. Lo que sucedió en los siguientes 3 minutos revelaría un secreto que Clint guardaba desde la noche en que murió su padre. Una promesa hecha en una habitación de hospital que pensó que nunca tendría que compartir con nadie. Para entender por qué este momento importaba tanto, tenemos que remontarnos a Oakland, California, durante la Gran Depresión. Clinton Eastwood Jr. nació el 31 de mayo de 1930 en San Francisco, California. Pero la estabilidad no era algo que la familia Eastwood conociera. Durante la Gran Depresión, el padre de Clinton padre buscaba trabajo donde quiera que lo encontrara. La familia se mudaba constantemente. Oakland, Piedmont, Sacramento, Pacific Palisades, Spokane. Para cuando Clint tenía 15 años, había vivido en más pueblos de los que la mayoría de la gente visita en toda su vida. Su padre trabajaba como obrero siderúrgico, empleado de gasolinera, vendedor de bonos, lo que fuera necesario para llevar comida a la mesa. Su madre, Ruth, mantenía unida a la familia con pura fuerza de voluntad. Era la mano firme cuando todo lo demás era un caos. No tenían casi nada durante esos primeros años. Pero Clinton Eastwood padre tenía un amor secreto. La música, en concreto el piano. En su juventud, antes de que la depresión aplastara tantos sueños, Clinton padre había tocado, de verdad, estándares de jazz, Beethoven, a veces sus propias composiciones. Tenía talento, tanto que quienes lo escuchaban decían que podría haber hecho algo con él. Pero la vida se interpuso. Trabajo, familia, supervivencia. El piano se convirtió en un recuerdo lejano, algo que tocaba solo en momentos fugitivos. Tarde por la noche, cuando el joven Clint se suponía que debía estar durmiendo, lo oía. Su padre sentados ante cualquier piano viejo al que tuvieran acceso, tocando suavemente en la oscuridad. Las notas flotaban a través de las delgadas paredes de la casa alquilada en la que vivían ese año. Clint se escabullía de la cama y se sentaba en las escaleras a escuchar. Su padre nunca supo de su presencia. Esos momentos robados se convirtieron en algunos de los recuerdos más preciados de la infancia de Clint. El sonido de su padre encontrando paz en un mundo que le ofrecía tan poco. Clint quería aprender, pero no había dinero para lecciones, ni tiempo. Y su padre, orgulloso como estaba, nunca se ofreció a enseñarle. Quizás porque el piano representaba todo lo que había renunciado. A medida que Clint crecía y comenzaba a soñar con Hollywood, su padre lo apoyó completamente. Incluso cuando otros decían que actuar era un sueño de tontos, incluso cuando se acumulaban las cartas de rechazo. ¿Tienes algo especial, hijo? Clinton padre decía, no dejes que nadie te diga lo contrario. Una noche de 1965, Clint, ahora una estrella en ascenso gracias a los spaghetti westerns, se sentó con su padre en la casa familiar en el norte de California. Clinton padre era mayor. Ahora, su salud empezaba a decaer. Compartieron unas copas en el porche trasero mientras se ponía el sol.
Su padre se quedó callado, pensativo. Clint, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea, papá. Algún día, cuando tengas tiempo, cuando el cine baje el ritmo, ¿aprenderás a tocar el piano? Clint lo miró sorprendido. No para el público, continuó su padre. No para Hollywood. Solo apréndelo tú mismo. Demuéstrale a la gente que los tipos duros también pueden ser amables, que la fuerza y la música no son opuestos. Clint sonrió, sin comprender del todo el peso de la petición. Claro, papá. Un día prometió como los hijos prometen cosas a sus padres, con naturalidad, con cariño, sin darse cuenta de cuánto significarían esas palabras. Entonces la vida sucedió. El hombre sin nombre, peludo y sucio, director, productor, leyenda de Hollywood. La promesa se desvaneció en el ruido de fondo de una carrera vivida a toda intensidad hasta febrero de 1970, cuando Clint recibió una llamada telefónica que lo cambió todo. Su padre había sufrido un infarto fulminante. El médico le dijo que viniera rápido. No había mucho tiempo. Clint lo dejó todo. Estaba en el set en plena producción, pero nada de eso importaba. Voló a Los Ángeles de inmediato. Condujo directo al centro médico Cedars-Sinai y entró en una habitación donde su padre yacía conectado a máquinas que emitían un pitido que ningún hijo quiere oír jamás. Clinton Eastwood, padre, el hombre que había tenido todos los trabajos imaginables, que había sobrevivido a la depresión, que había mantenido unida a su familia durante años imposibles, parecía pequeño en esa cama de hospital, frágil. Clint nunca antes había visto a su padre tan frágil. Su madre, Ruth, ya estaba allí, con el rostro tenso por las lágrimas, pero con la postura erguida, manteniéndose firme como siempre. Clint se sentó junto a la cama y tomó la mano de su padre. Durante 3 días, apenas salió de esa habitación. Hablaban cuando su padre estaba lúcido, sobre los viejos tiempos, las mudanzas de ciudad en ciudad, los tiempos difíciles y los buenos, sobre lo orgulloso que estaba su padre de todo lo que Clint había construido. Pero algo flotaba en el aire entre ellos, un asunto pendiente que ninguno quería nombrar. En la segunda noche, cuando solo estaban los dos, entre ellos, Ruth finalmente se había ido a descansar. Clinton padre tomó la mano de su hijo. Su agarre era débil, pero su mirada seguía siendo aguda. ¿Recuerdas lo que me prometiste, hijo? Por un momento, Clint no lo entendió. Entonces lo golpeó como un tren de carga. El porche trasero, la puesta de sol, la conversación sobre piano. Papá. Su padre le apretó la mano suavemente. Está bien, hijo. Me has hecho sentir más orgulloso de lo que cualquier padre tiene derecho a estar. Olvídalo. Ya has hecho suficiente. Pero no estaba bien para Clint. No estaba bien en absoluto. Esa noche, después de que su padre se durmiera, Clint hizo llamadas telefónicas. Encontró un piano y lo llevó a una habitación privada al final del pasillo de la habitación de su padre. El personal del hospital pensó que había perdido la cabeza. A Clint Eastwood no lo importó. Durante las siguientes 48 horas, mientras su padre recuperaba y recuperaba la conciencia, Clint practicó. Había tomado lecciones dispersas a lo largo de los años. Nada serio, pero ahora practicaba como si su vida dependiera de ello. En él, le dolían los dedos. La espalda le gritaba de tanto encorvarse sobre las teclas. No intentaba convertirse en concertista de piano. Intentaba cumplir una promesa antes de que se le acabara el tiempo. La tercera noche, el 22 de febrero de 1970, el médico dijo que Clinton padre estaba despierto, alerta. Una de sus últimas ventanas de lucidez. Clint hizo que las enfermeras llevaran el piano a la habitación de su padre. Los ojos de Clinton padre se abrieron de par en par al verlo. Hijo, ¿qué eres? Escucha, papá. Por favor. Clint se sentó al piano, sus grandes manos temblando sobre las teclas. No por miedo, sino por amor, por pena, por el peso de todo lo que quería decir pero no encontraba las palabras. Tocó Misty, el estándar de jazz de Roll Garner, la canción favorita de su padre, la que Clinton padre solía tocar a altas horas de la noche cuando creía que nadie lo escuchaba. La interpretación de Clint no era perfecta.
Sus dedos se tambaleaban en algunos lugares. Se saltaban notas, pero no importaba. La habitación se llenó de música. Y Clinton Eastwood, padre, rompió a llorar. ¿Te acordaste?, susurró su padre. Después de todos estos años, ¿te acordaste? Clint no podía hablar. Simplemente seguía tocando. Cuando se apagó la última nota, miró a su padre. El anciano sonreía entre lágrimas. Una sonrisa que Clint llevaría consigo el resto de su vida. Es lo más hermoso que alguien ha hecho por mí, hijo. Gracias. Se tomaron de la mano en silencio. Las máquinas emitieron un suave pitido. El mundo exterior seguía girando. Pero en esa habitación, el tiempo se detuvo. 2 días después, Clinton Eastwood, padre, murió en paz mientras dormía. Murió sabiendo que su hijo había cumplido su promesa. Clint nunca le contó a nadie sobre esa noche. Ni a la prensa, ni a sus compañeros de reparto, ni siquiera a la mayoría de su familia. El piano fue retirado discretamente del hospital. Clint regresó al trabajo y enterró el dolor como lo enterró todo tras la fachada estoica que el mundo esperaba. Durante 15 años, ese momento se mantuvo en privado. La canción permaneció en silencio hasta que Johnny Carson hizo una broma. Ahora, sentado al piano en el escenario del Tonight Show, Clint Eastwood sintió el peso de 15 años sobre él. 465 personas lo vieron, millones más en casa. Sus manos se cernieron sobre las teclas. Por primera vez desde la habitación de hospital de su padre, Clint Eastwood se preparó para tocar. Las luces del estudio eran más intensas de lo que Clint recordaba. El silencio se sentía más denso que cualquier enfrentamiento western. Sus dedos tocaron las teclas. Las primeras notas de Misty flotaron en el estudio 1 de NBC Burbank. El público se conmovió. Algunos reconocieron la canción. Pero no fue lo que tocó lo que lo sorprendió. Fue como tocó. No como una estrella de cine presumiendo un truco de fiesta. No como una celebridad haciendo algo peculiar para reír. Como un hombre tocando para alguien que ya no está. Cada nota tenía peso. Cada pausa contenía un recuerdo. Cada acorde parecía extraer algo de lo más profundo de él. Algo que había guardado bajo llave durante 15 años. Doc Severinsen dejó su trompeta, observando con incredulidad. Los miembros de la banda intercambiaron miradas. Ed McMahon. La expresión jovial se transformó en solemne. El público permaneció inmóvil. Nadie tosió. Nadie se movió. Nadie respiró. Esto ya no era entretenimiento. Esto era sagrado. Johnny Carson estaba de pie tras su escritorio, con la boca ligeramente abierta. El rey del Late Night. El hombre que tenía una ocurrencia para todo. Capaz de llenar cualquier silencio con un chiste. Se quedó completamente sin palabras. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Se quitó las gafas. Se secó los ojos. Se los volvió a poner. Se los volvió a secar. Conocía a Clint desde hacía 20 años. Nunca había sabido que este hombre existía. Las últimas notas de Misty flotaron en el aire. Las manos de Clint se detuvieron sobre las teclas un instante. Luego silencio. Silencio absoluto. 3 segundos. 5 segundos. 7 segundos. Una eternidad en televisión. Y entonces el público estalló. No en aplausos, sino en una ovación de pie. La gente lloraba en sus asientos. Desconocidos se agarraban de la mano. Miembros del equipo que lo habían visto todo en sus carreras permanecieron de pie con lágrimas corriendo por sus rostros. Johnny caminó lentamente hacia el piano, con lágrimas aún fluyendo. Clint. Se le quebró la voz. Dios mío, no tenía ni idea. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Clint levantó la vista, con los ojos brillantes. Algo que América nunca había visto ni esperado ver. Algunas cosas no están destinadas a ser contadas, Johnny. Están destinadas a ser guardadas. Johnny se sentó en el banco del piano junto a su amigo. Las cámaras seguían grabando. Los productores sabían que tenían algo extraordinario. Algo que jamás podría recrearse ni ensayarse. No era solo una canción, ¿verdad? Clint negó con la cabeza lentamente. ¿Para quién era? Una larga pausa. Clint tensó la mandíbula. La máscara que había usado durante décadas amenazaba con romperse por completo.
Mi padre murió en 1970. Le puse esto la noche antes de su fallecimiento. No lo he vuelto a poner desde entonces. Johnny rodó el hombro de Clint con el brazo. Dos íconos, dos hombres que construyeron carreras sobre la imagen y el control, sentados juntos en un momento de humanidad cruda e improvisada. Clint, lo siento mucho. No fue mi intención. No te disculpes, Johnny. La voz de Clint era áspera pero firme. A mi padre le habría encantado esto. Siempre decía que la música era para compartir. Me lo he guardado para mí durante 15 años. Quizás era el momento. El público permaneció de pie, muchos aún llorando. Ed McMahon se secó los ojos con un pañuelo. En 30 años de televisión, Johnny Carson lo había experimentado casi todo. Pero esto era diferente. Esto era real. Y lo que Johnny hizo después convirtió esta revelación privada en algo mucho más grande. Algo que tocaría miles de vidas y crearía un legado que ninguno de los dos podría haber imaginado. Si esta historia te conmueve, házmelo saber en los comentarios. ¿Desde dónde me ves esta noche? Johnny se levantó del piano y miró a la cámara. Sus ojos aún estaban rojos, su voz aún cargada de emoción. Pero había algo nuevo en su expresión. Propósito. Damas y caballeros, dijo lentamente. Llevo 23 años haciendo este programa. He tenido miles de invitados, he visto miles de momentos. Pero lo que acaba de... ¿Qué pasó? Eso es algo que nunca olvidaré. Hizo una pausa, recomponiéndose. El padre de Clint creía que la música podía llegar a lugares donde las palabras no podían, que podía sanar a las personas. Esta noche, creo que todos en esta sala lo sentían. El público aplaudió suavemente, todavía emocionado. Johnny continuó. Quiero hacer algo ahora mismo esta noche. Anunció que haría una donación personal de 100,000 pesos a la Asociación Nacional de Profesores de Música, específicamente para programas que llevan la educación musical a niños que no pueden pagarla. Niños cuyos padres trabajan en fábricas y en turnos de noche. Niños como Clint. Niños que merecen la oportunidad de descubrir lo que la música les puede dar. El estudio estalló en aplausos. Pero la historia no terminó ahí. A la mañana siguiente, las líneas telefónicas de la NBC estaban saturadas. Los espectadores de todo Estados Unidos querían contribuir. La centralita no soportaba el volumen. Frank Sinatra, que había visto el programa desde su casa, llamó personalmente para donar 50,000 pesos. Dean Martin igualó la cifra. En una semana, las donaciones superaron $500,000. El Fondo de Educación Musical para Personas Mayores Clinton Eastwood se estableció formalmente 3 meses después. Proveía instrumentos y clases a niños de familias de bajos recursos, niños que de otro modo tal vez nunca habrían tocado un piano. Clint quedó abrumado por la respuesta. En una inusual entrevista semanas después, dijo, «Mi padre trabajó toda su vida solo para llevar comida a la mesa. Nunca tuvo cosas buenas. Nunca pudo perseguir sus propios sueños, pero ahora su nombre ayuda a niños a aprender música». Habría llorado durante una semana. Periódicos de todo el país publicaron la historia. El lado más suave de Dirty Harry. El talento secreto de Eastwood. La promesa detrás de la leyenda. Pero la cobertura no fue chismes sensacionalistas ni drama hollywoodense. Fue tratado como algo genuino. Un momento humano que trascendió la fama. Miles de cartas llegaron a la NBC dirigidas a Clint. La gente compartía sus propias historias, promesas hechas a sus padres, sueños postergados, lecciones aprendidas demasiado tarde. Una carta llegó de un trabajador de una fábrica en Ohio. «Señor Eastwood, le prometí a mi padre hace 20 años terminar mi educación. Después de verlo en el programa de Johnny, me matriculé en la escuela nocturna ayer. Gracias». Clint leyó cada carta. El hombre que construyó su imagen sobre el silencio y la fuerza le había mostrado a Estados Unidos algo inesperado: que los hombres más duros albergan el amor más profundo. Que cumplir una promesa a tu padre importa más que cualquier papel en una película. Y que a veces el hombre sin nombre tiene la historia más importante de todas. Hoy, el Fondo de Educación Musical para Personas Mayores Clinton Eastwood ha ayudado a más de 40,000 niños en todo Estados Unidos a aprender a tocar el piano. Opera en 42 estados,
Colabora con 300 escuelas y ofrece instrumentos y clases gratuitas a familias que de otra manera no podrían costearlos. Clint ha donado millones al fondo a lo largo de los años, discretamente, sin comunicados de prensa ni giras publicitarias. Ese no es su estilo. Cada año, el 22 de febrero, aniversario de la muerte de su padre, Clint se sienta al piano en su casa de Carmel, California. Solo, sin cámaras, sin público, sin reconocimiento. Y toca Misty solo para mantener la conversación. Johnny Carson, antes de fallecer en 2005, habló de esa noche en una entrevista poco común. Ese momento con Clint me enseñó algo que nunca olvidaré. Johnny dijo, todos usamos máscaras. Todos tenemos roles que desempeñar para el mundo. Pero en el fondo, solo somos niños que amamos a nuestros padres y esperamos hacerlos sentir orgullosos. En una entrevista de 2015, le preguntaron a Clint sobre su aparición en el Tonight Show. Hizo una larga pausa antes de responder. Johnny pensó que estaba bromeando, pero creo que mi padre se lo envió. De verdad, mi padre quería que el mundo supiera que los tipos duros pueden ser amables, que la fuerza y la música no son opuestos. Johnny simplemente transmitió el mensaje. Detrás de cada leyenda hay un ser humano. Detrás de cada exterior duro hay alguien que le hizo una promesa a su madre o padre. Alguien que lleva esa promesa incluso cuando el mundo solo ve la personalidad. Un chiste que pretendía provocar risas se convirtió en una promesa cumplida. Un padre honrado. Miles de niños recibieron el don de la música. Clint aún conserva la partitura de Misty que tocó en la habitación del hospital de su padre en 1970. Amarillenta y desgastada en los bordes. Se encuentra en un marco en su estudio privado, junto a una fotografía de Clinton Eastwood Sr. Porque algunas promesas no se hacen para cumplirse una sola vez, se hacen para siempre. Y a veces, el hombre sin nombre tiene la historia más importante de todas. Gracias por ver. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntame en los comentarios qué promesa le has hecho a alguien que amas.